La mente humana. Siempre ha sido un misterio, ¿verdad? Durante muchísimo tiempo para la ciencia era como una caja negra, imposible saber qué pasaba dentro. En este análisis vamos a ver justo eso, cómo logramos forzar la cerradura de esa caja para empezar a entender los engranajes de nuestro pensamiento. Y esa era la gran pregunta. A ver, veníamos del conductismo, que básicamente se centraba en lo que podíamos ver. Entra un estímulo, sale una respuesta, y lo del medio, pues como que no importaba, lo ignoraban por completo. La cuestión es cómo se pasa de darle la espalda a la mente a ponerla justo en el centro del escenario científico. Pues bien, este es nuestro mapa de ruta. Vamos a seguir este viaje en 3 grandes saltos. Empezaremos por los cimientos, las primeras ideas que prepararon el terreno, luego nos meteremos de lleno en los modelos que lo cambiaron todo, los que de verdad revolucionaron el campo, y terminaremos con los descubrimientos más recientes, esos que ya conectan el pensamiento, el cerebro y las emociones en un todo. Aquí está el cambio de chip. Fijaos, el conductismo más puro, el de Skinner, veía la mente como algo irrelevante, casi un estorbo. Pero de repente, en un giro que fue una auténtica revolución, la psicología cognitiva se atrevió a decir, un momento, no solo podemos estudiar esos procesos mentales, es que debemos hacerlo. Y así, casi de la noche a la mañana, conceptos como el pensamiento, la memoria o la atención pasaron a ser objetos de estudio totalmente legítimos. Claro, que esta revolución no apareció de la nada, ¿eh? Necesitó, digamos, unas llaves maestras que vinieron de otros campos. Por un lado, la lingüística de Chomsky, que nos hizo pensar que quizá venimos con ciertas estructuras mentales de fábrica. Por otro, la neurociencia, que empezaba a dibujar el mapa del hardware biológico, del cerebro. Y la más importante de todas, la que lo cambió todo, la informática, que nos dio una metáfora potentísima. ¿Vale? Pues vamos a meternos de lleno en esa primera gran fase de la revolución. Una época en la que la máquina más puntera del momento, el ordenador, se convirtió en nuestro principal modelo para entender cómo pensamos. Esta fue la chispa que lo encendió todo. La metáfora del ordenador. De pronto, los psicólogos tenían un vocabulario para hablar de lo que pasaba en la mente. Hablaban de input sensorial, de procesamiento en el cerebro, de almacenamiento en la memoria y de output, que era la conducta. Fijaos, la mente ya no era un fantasma inasible, era un sistema de procesamiento de información. Se podía estudiar. Y lo interesante es ver cómo esta metáfora se llevó a la práctica. El modelo Toad es un ejemplo perfecto. A ver, pensemos en un termostato. Es muy fácil. Primero, comprueba la temperatura. Eso es el test. Si hace frío, enciende la calefacción. Eso es operate. Luego vuelve a comprobar la temperatura. Otro test. Y cuando llega al objetivo, se para. Exit. Pues bien, lo que se propuso es que nuestra mente funciona con planes muy parecidos, organizando montones de estas unidades Toad, una dentro de otra, para lograr cosas súper complejas. Y ojo, que esto no fue una moda pasajera. No. Se institucionalizó, y muy rápido. Se funda el Centro de Harvard, que fue como el epicentro del movimiento. Luego, Ulrich Neisser publica el primer manual, el libro que le puso nombre y definió todo el campo. Y en los 70 ya teníamos revistas científicas dedicadas solo a esto. O sea, la psicología cognitiva se había convertido oficialmente en la corriente dominante. Pero claro, la ciencia es así, nunca se queda quieta. El modelo del ordenador fue un paso de gigante, sí, pero los investigadores no tardaron en darse cuenta de sus limitaciones. La mente humana parecía, mucho más creativa, más flexible que un programa informático rígido. Y esto nos lleva, como no, a la siguiente etapa de la revolución. Y aquí es donde surge la gran duda. A ver, ¿de verdad la mente es como un ordenador que va paso a paso, de forma secuencial y rígida? ¿O es algo más dinámico, más caótico incluso? Porque la realidad es que podemos conectar ideas de formas súper creativas, ¿no? Y procesamos un montón de cosas a la vez. La respuesta a estas preguntas iba a provocar el siguiente gran salto conceptual. Y así, en los años 80, surge una idea totalmente nueva, el conexionismo. La clave es esta. La mente ya no se ve como un único procesador central, como una CPU. No, ahora se ve como una red inmensa, distribuida. El pensamiento no ocurre en un sitio concreto, sino que emerge de la activación simultánea de un montón de nodos interconectados. Vamos, algo mucho más parecido a cómo funcionan las neuronas en el cerebro de verdad. Esta imagen lo explica de maravilla. Fijaos, a la izquierda tenemos el modelo antiguo, el procesamiento en serie. Una cosa, luego la siguiente, luego otra, como una cadena de montaje muy lineal. A la derecha, el nuevo modelo, el procesamiento en paralelo. Un montón de nodos se activan a la vez, se influyen unos a otros. Y de esa interacción, de ese caos organizado, sale una idea o una respuesta. Esto, desde luego, se parece mucho más a la velocidad y la flexibilidad de nuestro pensamiento. El punto clave aquí, y esto es fundamental,
Es que el conocimiento ya no está guardado en una especie de archivo en la memoria. No, el conocimiento es la fuerza de las conexiones entre esos nodos. Aprender, literalmente, es reforzar esas conexiones. Y esto explica cosas alucinantes, como que podamos reconocer una cara aunque la veamos desde un ángulo raro, o cómo una simple palabra puede desatar un torrente de recuerdos, sensaciones y emociones. Es un sistema mucho más vivo, más dinámico. Pero todavía faltaba una pieza importantísima en este puzzle. Y es que la cognición no sucede en un vacío lógico, sucede dentro de un cuerpo, en un cerebro de carne y hueso que siente emociones. La siguiente década, los 90, iba a poner esta dimensión justo en el centro del debate. Los años 90 fueron una auténtica explosión. Por un lado, las nuevas técnicas de neuroimagen nos permitieron por primera vez en la historia ver el cerebro en acción, ver qué partes se iluminaban cuando pensábamos o sentíamos. Y al mismo tiempo, empezaron a surgir teorías revolucionarias que decían algo que hoy nos parece obvio, pero que entonces fue un bombazo, que la emoción no es el enemigo de la razón, sino una parte fundamental de ella. Esta cita de Antonio Damasio lo resume todo a la perfección. El gran error de Descartes, decía él, fue esa idea de separar la mente y el cuerpo como si fueran dos cosas distintas. Damasio argumentó que nuestras decisiones no son puro cálculo lógico. Están guiadas por lo que él llamó marcadores somáticos. Vamos, esas sensaciones viscerales que nos dicen si algo da buena espina o mala espina. Sin esa brújula emocional, la razón por sí sola está completamente perdida. Y esta es la gran lección de esa etapa. Dejamos atrás la idea de la mente como un software frío, como un ordenador que solo calcula, para entenderla como lo que es, un proceso encarnado, donde el pensamiento y la emoción no solo no están separados, sino que están íntimamente entrelazados. Son las dos caras de la misma moneda. Muy bien, hemos hecho todo este recorrido histórico, pero al final, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué es importante? Pues vamos a ver cómo esta revolución científica ha cambiado de arriba a abajo nuestro mundo. El campo de la salud mental es quizá el ejemplo más claro que hay. La primera generación de terapias, la conductista, se centraba solo en cambiar el comportamiento, sin más. La segunda, que nació directamente de esta revolución, es la famosísima terapia cognitivo-conductual, que va a la raíz, a cambiar los pensamientos que nos hacen sentir mal. Y la tercera ola, la más reciente, va un paso más allá. Ya no busca eliminar los pensamientos negativos, sino que nos enseña a relacionarnos con ellos de otra forma, usando herramientas como el mindfulness. Así que el impacto, como vemos, es gigantesco. Afecta a cómo diseñamos los colegios para que se aprenda mejor, a cómo tratamos la ansiedad o la depresión, e incluso a cómo construimos las inteligencias artificiales. Ahora buscamos modelos que no solo calculen, sino que intenten entender el mundo de una forma más flexible, más conectada, más humana, por así decirlo. Hemos pasado de la caja negra al ordenador, del ordenador a la red neuronal, y de ahí a una red neuronal y emocional. Cada una de estas metáforas nos ha permitido ver un poquito más adentro, y esto nos deja con una pregunta final que es fascinante y está totalmente abierta. A medida que la ciencia siga avanzando, ¿cuál será la siguiente metáfora? ¿Qué nuevo modelo usaremos para intentar comprender el increíble y todavía misterioso universo que llevamos dentro de la cabeza?